Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Bienvenidos a Historia sin sombras, un programa que te invita a profundizar en nuestra fe y desde nuestra fe mirar la historia de nuestras generaciones. Como siempre, es un tremendo regalo y un gran honor poder estar conectados con ustedes, nuestros amigos que nos escuchan en diferentes países de América y también de otros continentes. Me acompañan en esta ocasión mis queridos amigos Ángelo Palomino y Saray Jaramillo. Ángelo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Javier? Muchas gracias por ese saludo. También saludar, ¿no es cierto?, a Saray y a cada uno de nuestros auditores, fieles auditores que siempre nos sintonizan, ¿no es cierto?, en Radio Querigma, a quien agradecemos, por supuesto, la posibilidad de poder llegar a tantos lugares y a tantas personas al mismo tiempo con mensajes, con reflexiones que sabemos que son de mucha bendición a través de este programa de Historias sin Sombras. Así es, querido Ángelo, un programa que está bendiciendo muchas familias, muchas personas, amigos, amigas que están sintonizándonos. Es muy lindo escuchar de pronto que algunos de ustedes están en un bus, están cocinando o inclusive están quizás meditando en el Señor y este programa les está haciendo una herramienta de edificación y también de revelación para muchas cuestiones que pueden estar asociadas tanto a sus vidas como a los procesos que enfrentan sus naciones. Quiero también saludar a Saray Jaramillo, y Sari también si nos puedes ir ya introduciendo en el tema que vamos a conversar el día de hoy. Sí, también le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando en este momento, como decía Javier, desde diferentes partes, ¿cierto?, en sus trabajos, en sus quehaceres o donde estén, y también poder animarles, inspirar su vida y también que sea un espacio en donde podamos mirar lo que sucede en cada una de nuestras naciones con ojos diferentes, con los ojos del Espíritu, con los ojos del Padre, que sin duda es una mirada mucho más amplia, mucho más profunda, que la que pueden solamente narrarnos los libros de historia o los periódicos. Así que bueno, para comenzar, el programa que hoy día nos convoca, vamos a estar hablando de un fenómeno astronómico muy importante, muy contingente también. Justo también durante esta semana se han dado episodios que han despertado el interés de distintos países, pero también de los hijos de Dios respecto al entendimiento de los tiempos. Hoy día vamos a estar hablando acerca del eclipse, qué significa este fenómeno astronómico, cómo se produce. Ya, recordemos que existen diferentes tipos de eclipse que se pueden dar: el eclipse solar, eclipse lunar, puede ser parcial, total o anular, también se puede denominar, y que tiene que ver con esta superposición de esferas, ya sea del Sol, la Luna, la Tierra, que sufren un proceso de alineamiento y que puede darse en distintos puntos o puede ser avistado desde diferentes puntos de la Tierra y también en diferentes periodos. Fenómeno que ha sido reiterado a lo largo de la historia de la humanidad, y no es casual que se produzcan estos fenómenos debido a que en concordancia con ellos también se han producido importantes acontecimientos históricos o han dado paso a estos mismos. Así que vamos a estar compartiendo acerca de este fenómeno y qué mirada podemos tener hoy como hijos de Dios, como hijos del reino, para poder observar cómo también los astros, las lumbreras interaccionan y cuál es nuestro papel como hijos de Dios. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Estamos acá en Historia sin Sombras y tal cual nos estaba señalando Sarai, vamos a conversar acerca de los eclipses. Quizás podríamos partir por definir, ¿cierto?, qué es lo que se entiende por eclipse y vamos a tener un poquito a su descripción etimológica, es decir, al origen de la palabra eclipse. Eclipse viene del griego ekleipsis, que significa que falta, que desaparece o también que abandona. ¿Ya? Y esto porque, bueno, los griegos comenzaron a denominar de esa manera al eclipse en la medida que ellos veían que era, entre comillas, un abandono, literalmente, que muchas veces se daba cuando el eclipse era visto como el sol abandonando la Tierra, principalmente hablando del eclipse solar, desde ahí viene la palabra eclipse, entre comillas, abandono del sol dejando la Tierra, y en esa desaparición momentánea de la luz se iban generando también múltiples expectativas y también teorías al respecto. Desde ahí, por ejemplo, aparecen las primeras teorías que empiezan a hablar de que la Tierra era una esfera y que no era un territorio plano, sino que la Tierra habría sido redonda en la medida del tamaño y la distancia de la Luna al Sol, y del Sol también proyectando las diferentes bordes de sombra circular. Entonces, bueno, a partir de ahí comienzan estas primeras descripciones en relación a lo que se entiende como eclipse. Pero también la escritura misma va dándonos ya luces de lo que podemos comprender o también entender por un eclipse. Y ahí sería interesante poder remitirnos a qué episodios o de qué forma ya empieza a hablarse de un eclipse. Lo primero que hay que decir es que Génesis, ¿cierto? Génesis en capítulo 1, verso 14, habla, ¿cierto?, de que Dios puso lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, sean para señales y para estaciones, para días y para años. Entonces, la luna, el sol, las lumbreras, e incluso también las estrellas han sido puestas para anunciar. De hecho, la Escritura dice que todo lo que respire alabe al Señor y que los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, los cielos tienen algo que contar. En los cielos se escribe una historia. En los cielos se escriben tiempos, ¿cierto? Desde lo eterno, hablando o plasmando una verdad sobre la tierra. Y eso ya es tremendo, ¿cierto? Cómo Dios habla a partir de los astros. Y habla tiempos. Esto según el libro de Génesis, capítulo 1, verso 14. Sin embargo, el eclipse como tal va a estar también relacionado a momentos y episodios bastante particulares, ¿sí? Episodios como, por ejemplo, el que se narra en el libro de Éxodo capítulo 10, verso 21, donde Moisés extiende su mano a los cielos y se provoca la penúltima plaga de Dios sobre Egipto para que pudiese ser liberado su pueblo. La Biblia dice que la oscuridad duró 3 días sobre Egipto y en ese episodio se provoca un tipo de fenómeno astronómico, pero al mismo tiempo un fenómeno espiritual, donde la misma corte, ¿cierto?, de este caso Faraón, estaba viendo esto como una guerra entre Ra,
¿cierto?, entre el dios Sol de los egipcios y también lo que comúnmente podríamos denominar estaba pasando en el segundo cielo, ¿cierto?, en medio de Pascua, en medio de un momento fundamental en la que se iba a provocar también una batalla entre luz y tiniebla. Sari, ¿cuáles son tus impresiones a partir de estas primeras definiciones que vamos delineando en relación a lo que podemos comprender como un eclipse? Sí, me impacta mucho cuando ibas comentando acerca de este abandono o desaparición que los pueblos iban interpretando en relación al sol, pero versus el propósito que Dios les da a las lumbreras cuando las crea. O sea, sabemos que la luz no es solamente la materia, la sustancia que percibimos, ¿cierto?, como seres creados en este mundo, en esta atmósfera, en este cosmos, sino que también la luz como tal era la expresión misma de Dios, era la expresión misma de la naturaleza de Cristo. O sea, hoy día hemos entendido, después de un tiempo, en que esa luz que llamó a existencia todo lo que vino después en Génesis 1, era Cristo mismo, revelándose en potencia y en gloria. Versus, o sea, eso me hace pensar, por un lado, ese entendimiento versus lo que estaba sucediendo con estos tipos de fenómenos en el corazón del hombre. O sea, vemos ahí un hombre con un corazón apartado de Dios, viviendo una naturaleza caída, y producto de esto también, digamos, su entendimiento se va atrofiando, y va percibiendo o haciendo una lectura respecto a los astros. Y por otro lado, también me llama la atención otra parte del entendimiento que los hombres y las culturas van reuniendo, como tú decías, Javier, esta lucha o esta pugna que se va dando entre dioses, entre entidades, y creo que eso también es interesante porque sabemos que somos seres espirituales, que nuestra fe y nuestra creencia se funda, ¿cierto?, en que sabemos que Dios nos hizo como seres espirituales y que por lo tanto el gobierno de una nación, el gobierno establecido en un territorio va a depender también de las influencias espirituales que se vayan dando en ello. Como tú decías, por ejemplo, la influencia que existió en la cultura egipcia, pero también en varias cosmovisiones, aquí en Chile, por ejemplo, la cosmovisión mapuche, más arriba en América del Sur, o ya Centroamérica, todo lo que es la cultura maya, y todo lo que significan los pueblos en diferentes partes del mundo. Sabemos que es un fenómeno que se puede observar desde diferentes partes, pero siempre está buscando la atención del hombre, pero hace un entendimiento más allá de lo mero existencial o material. Y cómo también va influenciando y mostrando dinámicas de poder. Eso quería comentar. Así es, Sari. Y tal cual tú lo señalabas, los eclipses, vistos desde una perspectiva tanto escritural como profética, son un anuncio, son un tipo de proclamación sobre los tiempos. Y así también, como bien lo señalaba, está totalmente trazado en la escritura. ¿Mm? Por ejemplo, cuando vemos que el Señor está hablando justicia o juicio sobre un territorio, sobre una nación, o incluso sobre toda una cultura, muchas veces se provoca un eclipse. Yo recién narraba este momento en donde Moisés estaba dando batalla porque Dios lo había puesto para cumplir un cometido que era llevar a cabo un proceso de liberación de Egipto. Bueno, esa batalla no significó meramente una batalla, por así decirlo, de ejércitos convencionales. ¿Ah? No es una guerra convencional, no es una guerra que se da a nivel humano, a nivel terrenal, solamente, porque también sabemos que
los carros del faraón, lo que cantábamos de niños, ¿cierto? Los carros de faraón salieron persiguiendo al pueblo de Israel, sino que Dios también está dando una batalla sobre los astros, sobre los cielos. Entonces, eso hay que dejarlo muy en claro. O sea, un eclipse nos muestra que hay también un proceso de transición sobre los gobiernos que están establecidos en los cielos de los cielos, ¿ya? Es decir, hay una manifestación de luz y oscuridad, y la Biblia nos muestra, la Escritura nos muestra en reiteradas ocasiones cómo Dios, cuando está batallando sobre una cultura o sobre el tiempo de una nación, pelea en relación a lo que está tomando los astros. O sea, no da lo mismo, por ejemplo, ver cómo estas antiguas civilizaciones, y ya Sari, tú ahí nos ibas adelantando, le daban una veneración al sol o a la luna, ¿ah? Es decir, gran parte de las tradiciones, tanto inclusive como la tradición católico-romana, por ejemplo, que va a usar siempre la coronación con las estrellas o incluso con la luna a la reina del cielo, y eso después retratado con los diferentes tipos de vírgenes que hay, bueno, va a usar los astros para eso. Y si vamos a revisar inclusive las antiguas civilizaciones sumerias, acadias, babilónicas, o incluso si nos vamos a otros latitudes, vamos a ver este mismo fenómeno. ¿Cuál? Conexión entre entidades espirituales y los astros. Eso, insisto, nos muestra de que no da lo mismo lo que está pasando sobre los cielos en un eclipse. De hecho, para seguir justificando lo que estamos hablando y darle más fuerza, el eclipse es reiterativo, insisto, en procesos de batalla. Josué 10:13, ¿cierto? Josué 10:13 que dice, el eclipse, sol en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón, el sol se eclipsó y la luna se dio vuelta, dice la traducción Robert Wilson. Hay otras traducciones que hablan cómo el sol se detiene, ¿cierto? La luna también va a tener esta reacción en la medida que Josué está enfrentando a los 5 reyes amorreos en el capítulo 10 del libro de Josué. Bueno, y Josué le ordena al sol y la luna detenerse. Entonces, y en eso se provoca un juicio de Dios contra los cananeos. Entonces, vemos cómo hay diferentes otros episodios más, ¿cierto? Isaías 13:10, la estrella de los cielos y el Orión, y el ejército de los cielos no darán luz, y el sol se oscurecerá al salir, y la luna no dará su resplandor. Es decir, hay una batalla entre las estrellas de los cielos y el Orión, y el ejército de los cielos. Esa es una visión del profeta Isaías en contra de Babilonia, donde es convocado el ejército del señor Sebaot. Entonces, eso es contra Babilonia. También Ezequiel lo ve, ¿cierto? Ezequiel capítulo 32:7. Y así vamos a ver diferentes otros episodios en la Escritura, donde vamos, insisto, a ver de forma reiterativa, por ejemplo, el concepto de el día del Señor. Muchas veces cuando vemos un fenómeno como el eclipse, también está relacionado esta frase, el día del Señor, y con ello otros conceptos claves como trompetas, convocatoria, alarma, pueblo, ejército, juicio, oscuridad, purificación, sangre, destrucción en los cimientos, destrucción del cosmos, nuevo cimiento, cielo nuevo, tierra nueva. Es decir, todo esto está asociado a múltiples otros versos que están en la Escritura que van mostrando una batalla cósmica o que van mostrando, insisto, una manifestación totalmente espiritual, angelical, en la medida que se está dando un eclipse. Sari, ¿qué te parece lo que estamos conversando? Bueno, me parece muy interesante lo que estás comentando, Javier. Sin duda, los eclipses son una manifestación también de los tiempos, y yo creo que estamos en una temporada del espíritu tan poderosa que es crucial que vayamos desarrollando un entendimiento mucho más profundo acerca de estos fenómenos, mirarlo no solamente como un fenómeno o como turista en sí, solamente admirados por lo que significan en un plano, sino también verlo con los ojos del Señor
y entender cómo tú ahí mismo decías, muchas veces Dios permite que ocurra este tipo de alineaciones o para traer juicios, son parte, o sea, los astros son parte también, están dentro de la manifestación del gobierno de Dios. También muchos de ellos lamentablemente a veces utilizados por la tiniebla, pero también tenemos muchas pruebas en la palabra, y tú también los ibas mencionando ahí en la cita, el caso, por ejemplo, de Josué, también recuerdo el caso, el sueño de José. Se me venía cuando no es propiamente tal un eclipse, pero sí como los astros, cuando él empieza a tener sueños y sus primeras revelaciones antes de todo el plan que Dios iba a trazar en su vida, él siendo jovencito empieza a tener entendimiento y ve a los astros. Y entendemos que hoy que pues, era algo mucho más allá de que su familia, o sea, él veía su familia, su madre, sus hermanos, su padre, pero es algo mucho más allá. Y al momento en que él asume esa posición de gobierno, de gobernante, vemos como Dios, incluso en pleno imperio Egipto, estamos hablando de una civilización que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, donde uno de los principales dioses, claro, era Ra, ¿cierto? Este sol, y también las demás divinidades que ellos les atribuían a los astros, y ellos adoraban derechamente a los astros, y la oscuridad para ellos también simbolizaba un momento de muerte, de perdición, de catástrofe. No olvidemos que una de las plagas que también Dios usa para juzgar el sistema de Egipto es la plaga de la oscuridad, que también hace unas semanas atrás estuvimos revisando con todo lo que fue el proceso de Pascua, meses atrás. Sí, creo que también eso nos ayuda a refrescar la memoria y, y sí, entender cómo Dios va gobernando y su plan de gobierno va mucho más allá de un mero movimiento físico, material. Él realmente está detrás de todo, o sea, su gobierno es tan grande, es tan potente, poderoso, que sí, todo se alinea y se sujeta a él. Y cuando él va a manifestar su voz de mando, todo responde a su voz. Así que considero que lo que hoy día estamos hablando es un tema muy, pero muy poderoso. Estamos acá en Historia sin Sombras, conversando acerca de los eclipses en la historia. Y hemos puesto una base escritural, ¿cierto? Para que ustedes puedan ver y leer estos fenómenos no solo con una perspectiva de las noticias o incluso cronológica, sino que podamos entender cómo Dios también habla a través de las lumbreras. Y los eclipses, en este sentido, cómo van marcando también tiempos específicos. Sari, quiero invitarte ahora que podamos conversar ya directamente cómo en algunas culturas o civilizaciones se fueron dando parte de estos fenómenos. En la historia moderna, por así llamarlo, el primer registro de un eclipse del Sol se da alrededor del año 2137 a.C. Desde ahí se encuentran manuscritos nada más ni nada menos que en China, ¿sí? En el reino Chongkang. ¿Ya? Los astrónomos reales, es decir, los chinos desarrollaron toda una ciencia, toda una disciplina astronómica que se iba a ir mezclando con diferentes rituales. Es decir, la ciencia para los chinos o para la antigua civilización, en este caso del lejano oriente, no solamente era lo que hoy día se entiende como ciencia. Hoy día muchas veces hablamos de ciencia y pensamos en un tubo de ensayo, pensamos en un laboratorio, no, sino que la ciencia para ellos era sencillamente el arte del conocer. Y ese arte del conocer estaba totalmente ligado a su profundo perfil espiritual. Entonces, este primer registro que se tiene de un eclipse de sol, según lo que tienen los historiadores, se encuentra en ese manuscrito del reino Chongkang, en donde se cuenta en ese manuscrito de que a la medida de poder preparar todo un así decirlo, ambiente para mirar el eclipse,
según las predicciones que ellos tenían, se preparaban ritos habituales para espantar al dragón que pretendía comerse al sol. Es decir, para los chinos, un eclipse era una acción donde el dragón venía a comer el sol. Entonces, ¿qué se hacía? Se batían tambores, se lanzaban flechas al cielo y en lugar de cualquier otra, por así decirlo, lectura, los expertos en asuntos celestes no solo de alguna manera intentaban ser muy precisos con el pronóstico del fenómeno, sino que también se presentaban completamente ebrios, ¿ah? Ebrios al evento público preparado para el emperador, según, según las crónicas que se narran ahí. Estos expertos, dos en particular que fueron los que llegaron ebrios, Ho y Hi, ¿ah? Hicieron que el emperador se pusiera furioso y los decapitó. Bueno, eso quedó en los registros de este esta datación histórica de un eclipse de sol. Más allá de esa anécdota, queda, ¿cierto?, el ver cómo para los chinos era muy importante, en este sentido, un eclipse, porque se provocaba, insisto, una manifestación del dragón. En el caso de los griegos, los astrónomos, filósofos y escritores de Grecia, fueron notables observadores del fenómeno, por lo cual son numerosos los registros históricos relativos a los eclipses, ¿no? Inclusive hay una referencia en un libro clásico de Homero llamado La Odisea, donde se observa un posible eclipse que se da en el año 1178 a.C. en Ítaca. Heródoto, que también era un cronista, un historiador, habla de los eclipses. En la Odisea, por ejemplo, dice, y el sol ha muerto en el cielo y una maligna niebla todo lo cubre. Heródoto tiene un registro también de un eclipse en base a una descripción de un súbito oscurecimiento del sol pronosticado por Tales de Mileto, ¿ya? Según lo que habla Heródoto, el eclipse de Tales, porque así se le llamó, porque así lo habría pronosticado este pensador griego, Tales de Mileto, detuvo una recia batalla entre los medos y los lidios. La impresión que causó entre los pueblos combatientes se tradujo en una inmediata cese de la guerra, ¿ya? Entonces, hay así diferentes crónicas, diferentes fenómenos que van a estar totalmente, por así decirlo, conectados con la historia de los pueblos y también con cómo ellos van a leer o mirar, ¿cierto?, este fenómeno. Hay otro episodio más, yo diría, cercano a nosotros, en el caso de el imperio azteca. Esto ya tenía otra connotación, porque para los aztecas el sol también era una de sus entidades o sus dioses principales. Entonces, cuando se provocaba un eclipse de sol en este pueblo de la América precolombina, bueno, azteca y también mayas, dejaban escritas algunas narraciones dentro de los códices, ¿cierto? Las formas en las que ellos escribían, que eran con tipos de dibujos que se llaman códices, en las que ellos literalmente lo establecían como combates estelares entre los dioses por lograr obtener los mejores lugares en el universo. O sea, para los aztecas un eclipse era un recambio de cortes, ¿ah? Era un recambio en quienes tomaban posicionamiento de gobierno. Y por lo tanto, el movimiento de esos cielos tenía gran influencia en la vida cotidiana y en las acciones tanto de la cultura maya o azteca. Entonces, los movimientos que por lo tanto se generaban entre el sol y la luna eran parte de una comunicación que tenían los dioses. Y que, ¿cómo le llamaban a los eclipses solares? Los aztecas le llamaban a Xi'ipal-Kin, que significa comer el sol, ¿ah? Y dedicaban, por lo tanto, muchos esfuerzos para ir prediciendo, ¿ah? Según Bernardino de Sahagún, en la historia general de las cosas de Nueva España, el espanto que producían los eclipses entre los aztecas era gigante. Él decía, cuando el sol comenzaba a desaparecer, los débiles y los cautivos eran sacrificados para ofrecer su sangre. Y en todos los templos había cantos y gritos de guerra, ¿ah? Es decir, habían sacrificios de sangre, sacrificios humanos en la cultura azteca,
cuando se provocaban los eclipses. ¿Por qué? Porque ellos querían empoderar al sol con la sangre de su gente, ¿ah? Con la sangre de los que ellos estaban derramando en los altares, para que el sol no se debilitara. Entonces, directamente había sacrificios de sangre que estaban allí marcados. Sari. Impresionante, Javier, lo que tú nos estás comentando, cómo las diferentes culturas han ido asimilando, entendiendo lo que significan estos eclipses, esta superposición de los astros. Me llama mucho la atención esa constante de poder visualizar estos eventos como un combate, como una guerra, y que es una constante en cada país, perdón, en cada cultura, pero también la respuesta que ellos hacen, algunos con temor, otros derechamente viendo una oportunidad para sacrificar vidas humanas, como lo último que estabas comentando, y consideramos que en esos ámbitos hay una influencia muy fuerte de la tiniebla, principalmente porque, como ya lo hemos venido explicando o describiendo, la oscuridad en sí manifiesta digamos, un poder de la tiniebla especial, yo creo. Recordad que nosotros somos hijos de luz, o sea, la luz, la palabra dice que la luz resplandece en medio de la oscuridad y las tinieblas no la entendieron o no la pudieron resistir. Y en ese avance de la manifestación de la luz de Cristo, y hoy nosotros como hijos de luz, hemos ido entendiendo el papel que va jugando no solamente la oscuridad como materia, sino en su representación espiritual, y también cómo van gobernando, como iba describiendo Javier, en las diferentes culturas, estos poderes espirituales, cómo se van superponiendo cuando ocurren estos fenómenos también astronómicos, cómo usan, ¿cierto?, estos eventos. Y me llama la atención. Hace poco, también durante este último año o estos últimos años también se han dado diferentes fenómenos de este tipo. O sea, solo recordar el año pasado también fue visible uno, también al sur del cono sur. Recientemente también hemos tenido otro. Y creo que como hijos de Dios entendidos y como hijos de luz, no debemos ser solamente meros espectadores o, como lo habíamos dicho, turistas, o tener esa mentalidad solamente de observar algo en su aspecto, digamos, solo en el plano de lo que esté sucediendo ahí como un hecho novedoso o un hecho especial, sino mirar en la profundidad de lo que está sucediendo, poder tener esta lectura profunda y preguntarle al Señor también, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer ante la manifestación de estos hechos? ¿Cuál debe ser nuestra postura? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? ¿Y qué es lo que Él nos quiere dirigir en medio de estos tiempos? Creo que eso es crucial, desarrollar ese entendimiento, porque claramente, como Javier lo ha ido describiendo y como da cuenta la historia, muchas culturas tuvieron un entendimiento muy desarrollado referente a esto, ya sea tanto culturas que obviamente no reconocían a Dios como su Dios, pero también en la palabra vemos un entendimiento de hijos de personajes llenos del temor y de la unción de Dios, que fueron entendidos, que supieron hacer una lectura, pero no solamente quedarse en la observación, ¿cierto? En esa como astrología, no caer en eso, sino también saber moverse en los tiempos y aprender a gobernar en medio de ellos. Tal cual, Sari, tal cual, Sari. Y de alguna forma esto se va a ir profundizando y amplificando en la lectura que se tiene en las diversas civilizaciones y culturas históricas. Y lo decimos así porque el hombre moderno, el hombre entre comillas racional, e incluso los evangélicos que tratan de racionalizar la fe, lo leen todo como esto, no, son meros mitos.
No, déjeme decirle que el hecho de que usted tenga fe ya involucra de que su lectura de vida es totalmente distinta. Usted depende del Espíritu Santo. Usted depende de la voz de Dios, ¿cierto? Inclusive, si solo cumpliéramos la Escritura, si solo viéramos lo que está, ¿cierto?, presente aún, solo las palabras de Jesús, veríamos que Él nos invita a poder depender permanentemente de la voluntad del Padre, a ver al Padre, a declarar que su reino venga en medio nuestro. Y eso va a significar un cambio de ciudadanía, un cambio de mentalidad, ¿cierto?, el arrepentimiento, y por tanto también ser como el mismo Señor lo explicaba, ¿cierto?, como Jesús lo mencionaba, ser como aquellos que son como el viento, que nos aferran a lo terrenal. Entonces, cuando leemos un eclipse, no estamos sencillamente hablando de una lectura mística más, estamos hablando de cómo los hijos de Dios entienden en su visión de fe y en el renuevo del entendimiento qué es lo que está pasando desde los cielos sobre la tierra. Y eso también intentaron verlo, examinarlo y leerlo las diferentes culturas, como estábamos hablando, y civilizaciones. Eh, no era algo anormal, sencillamente el ver como, por ejemplo, retomando el eje de lo que hemos venido exponiendo, por ejemplo, señalar lo que pasa con los incas, ¿ah? Que es muy interesante. Por ejemplo, entre 1439 y 1524, ¿ah? Que es todo el periodo superior del incanato, ¿ah? Conocido generalmente como el Tahuantinsuyo, donde los incas llegaron a tener poder sobre gran parte de América del Sur. O sea, los incas tenían territorios desde Colombia hasta el sur de Chile, Talca. Es decir, un imperio muy extendido. Bueno, ¿qué pasó entre 1439 y 1524? 10 eclipses de sol surcaron sus cielos. 10 eclipses de sol surcaron sus cielos. Por lo tanto, es de suponer que los efectos de esos eclipses estaban totalmente correlacionados con la anexión de comunidades costeñas, andinas, y cómo el imperio inca se sentía de alguna forma empoderado con los astros, con el sol. Entonces, dentro de esos 10 eclipses que se destacan entre en 1485 y sobre todo 1513, 1514, 1521, todo eso está datado. Bueno, los historiadores dicen que esos eclipses contribuyeron a la expansión del Tahuantinsuyo en la medida de que ellos, insisto, veían este fenómeno como un medio de sofocar sublevaciones de diversas colectividades, incluso de resolver conspiraciones, mostrando, en cierta manera, que ellos tenían poder sobre los astros. Sin embargo, los españoles, en el proceso de conquista, lo usaron a la inversa. ¿Ah? Y es muy interesante, por ejemplo, Cristóbal Colón, cuando va a hacer uno de sus viajes, va a acercarse específicamente el año 1504, ¿cierto? 1504, Colón que había llegado puntualmente a Jamaica y estaba atrapado ahí, que debió permanecer algunos meses. Bueno, lo que la historia cuenta es que cuando Colón llega ahí y se sienten de alguna forma necesitados de comida, hay que decir que Colón llega aproximadamente en junio de 1503, ¿no?, a Jamaica, se quedan varados, no saben cómo volver, se ven muy complicados con la tribu que está allí, además de ser pocos los españoles que le acompañaban y de que estas tribus también los tenían amenazados. Colón los amenaza señalando de que van a hacer desaparecer el sol. ¿Mm? Y que el sol va a reaparecer a menos que se le entreguen provisiones y los dejen avanzar. Bueno, ellos estaban midiendo en base a los adelantos de la época. Colón más o menos sabía de que el eclipse se iba a dar en el mes de febrero de 1504. Bueno, el eclipse se dio el 29 de febrero de 1504, ¿ya? Y lo que sucede es que, bueno, gracias a las herramientas que Colón tenía ahí en su barco, calculan cuándo iba a ocurrir ese eclipse, y sabiendo eso, lo que hace es
visitar a los jefes indígenas, decirles que si no le daban comida haría desaparecer el sol. Los jefes de la tribu no le creen, les niegan la comida. Sin embargo, el día del eclipse, Colón los vuelve a reunir y les dice, miren el cielo. Esto según las crónicas del propio Colón y también de otros que le acompañaban. Bueno, cuando la luna ocultó el sol, los indígenas entonces van a quedar espantados, horrorizados. ¿Y cuál va a ser la respuesta natural? Le van a dar la comida que van a necesitar, entre comillas, se van a subyugar. Colón, además de tener toda la comida que necesitaba para llevársela, va a llevar consigo a un señor importante de ese mismo territorio. Y bueno, saca mucho provecho de esa predicción astronómica. Y no solo le pasa a Colón, sino que también los mismos incas van a ser presa de estos mismos fenómenos cuando de alguna forma van a entender de que, por ejemplo, el eclipse que se da en 1521 va a ser leído por los incas como un juicio, ¿ah? Un juicio para la secesión del Tahuantinsuyo. Y todo eso en relación a cómo ellos iban, insisto, a enfrentar este eclipse que de alguna forma va a significar para ellos un anuncio, ¿ah? Y un anuncio de que van a tener ahora un proceso de declive. De acuerdo a los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, que también era un cronista de la época, Huayna Cápac, que era uno de los últimos, ¿cierto?, incas, que entre comillas el título, Inca es el título que se le daba al emperador, quedó muy sobrecogido y tremendamente preocupado por el futuro del imperio debido a la ocurrencia del eclipse del 10 de octubre de 1521, que oscureció el Tahuantinsuyo longitudinalmente de norte a sur. Es decir, fue un eclipse que tuvo una gran extensión. Y, por supuesto, ahí estaban llegando recién también los españoles. Y seguro habría quedado más espantado si hubiese visto el eclipse que después también se da 4 años más tarde, en 1525, cuando se pone fin al reinado y se provoca entonces una guerra civil entre los propios incas y se trae abajo, en este caso, el Tahuantinsuyo o también la época de la caída de la civilización inca. Entonces, ese eclipse de sol anular para ellos fue también una lectura, entre comillas, profética de lo que estaba pasando o lo que iba a darse en medio de su pueblo, ¿no? Entonces, no es una coincidencia que un eclipse de sol como el que estoy narrando, que sea el 1525, oscureciera el Tahuantinsuyo y el imperio inca sucumbiera, porque para ellos también era un anuncio, y el anuncio de un tiempo nuevo, de una era nueva, ¿ah? De esa forma va a gestarse también un cambio muy profundo sobre América del Sur, y también sobre todos los procesos de conquistas que iban a venir más hacia adelante. Entonces, es súper interesante si vamos viendo esta correlación que se va dando en ese sentido. Y Sari, recién nosotros acabamos de tener acá un eclipse, ¿cierto? Un eclipse solar que repercutió principalmente sobre la Araucanía, sobre Temuco, pero que obviamente tocó a las tradiciones del pueblo mapuche, y eso significa no solo Chile, sino que también Chile y Argentina. Sari, si tú más o menos nos puedes contar, en tu visión, ¿qué repercusiones tiene el eclipse en la cosmovisión mapuche? Y si ahí nos puede ir adelantando, a lo mejor a los amigos que no conocen qué es el pueblo mapuche o quiénes son, si nos puede ir dando ahí algunas características para profundizar puntualmente con lo que vimos recién este fin del 2020, ¿cierto? Ahora el 14 de diciembre, en relación al eclipse que se dio entre el pueblo mapuche. Sí, yo creo que, como decía Javier, es un acontecimiento súper importante el que acabamos de estar experimentando, principalmente dos naciones, Chile y Argentina, debido justamente
donde se va a enfocar o donde se va también a estar presenciando este fenómeno, un eclipse de sol. Y como lo mencionaba Javier, una de las principales culturas que, digamos, que lo tenía bien presente, e incluso también dentro de su propia cosmovisión, y debido a que también, digamos, en la parte sur de Argentina y parte sur de Chile, hay un asentamiento cultural indígena de los pueblos originarios de esta parte del territorio que se llama el pueblo mapuche. Hemos estado compartiendo en un programa anterior un poco acerca de ellos, pero para ir compartiéndole, bueno, esta cultura tiene, digamos, es precolombina, es anterior también a los procesos de conquista en Chile, y principalmente ellos rinden culto a diferentes entidades, ¿ya? Incluso también tienen una cultura basada mucho en lo que es el animismo, pero también con un fuerte entendimiento de lo que son los astros. Por ejemplo, solamente mencionar la estrella, que para ellos significa, o entenderíamos nosotros que es Venus, pero para ellos es una entidad súper importante dentro de su cosmovisión. La palabra mapuche también tiene que ver en sí, va reflejando, mapu tiene que ver con tierra y che con persona, gente de la tierra, pero es una gente que también va siendo influenciada por distintos espíritus. Entonces, ¿cómo ellos van haciendo esta lectura, como decía Javier, en relación al eclipse? Para ellos tiene que ver, algunos le han denominado como la muerte del sol, incluso también para ellos es como un evento que también genera diferentes sentimientos, sensaciones, algunos con mucho temor, respecto a lo que puede estar pasando, porque ellos hablan de que es una etapa donde hay una muerte de este sol, lo que para ellos no significa algo que no es, lo que no es algo bueno, también puede ser algo como efímero, pero también la superposición de diferentes entidades que se van desarrollando o que van apareciendo a partir de este acontecimiento. Entran, por ejemplo, ahí algunas entidades, el sol, por ejemplo, para ellos el Antu, la luna, el Cuyén, y que el Antu y el Cuyén son opuestos, pero que se complementan según su cosmovisión, pero que ambos son importantes mantener este equilibrio. Entonces, incluso el origen del pueblo mapuche reconoce como primera familia espiritual a una pareja de ancianos y una pareja joven que vive en el cielo y que crearon la humanidad según la cosmovisión que ellos tienen. Y según los mapuches, durante el eclipse el sol es atacado y de cubrirse por completo podrían pasar cosas negativas por la falta de luz en la tierra. Recordemos que ellos se identifican como gente de la tierra, por lo tanto lo que ocurra tanto en el plano más ecológico o más ambiental repercute totalmente en ellos, y que también puede interpretarse como un cambio espiritual. Entonces, en vista de esto, este acontecimiento, que para ellos, como ya hemos descrito, significa un hito, algo importante, y justamente este año, el último fenómeno que hemos tenido de este tipo, se da fuertemente en los asentamientos, o tiene gran presencia o visibilidad, o una completa incluso cobertura de lo que es la superposición de la luna y el sol, llegando incluso a un 100% de este fenómeno en sí, como un eclipse donde se da el 100%, no así en otras partes, no así en la visibilidad en otras partes del territorio, o hacia el sur o hacia el norte, tiene una característica importante. O sea, estamos hablando de un pueblo que tiene una cosmovisión específica respecto a lo que sucede en este hecho, pero también que este hecho justo ocurre y tiene un impacto en las zonas donde ellos tienen principales asentamientos. Y ahí la pregunta, y tal vez Javier nos puede ir ayudando un poco en esto, ¿qué significó este evento
reciente para lo que fue Chile y Argentina, y qué fue lo que principalmente el Espíritu Santo nos fue guiando a poder desarrollar o cómo poder manifestarnos en medio de esta situación, de este hecho. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Estamos en Historia sin Sombra, conversando acerca de los eclipses en la historia. Sari, tú recién me estabas preguntando acerca de qué es lo que vimos a partir del eclipse reciente, ¿cierto? Bueno, muy interesante. Antes de quizás directamente responder a la pregunta que tú señalas, que creo que es muy importante, recalcar de que, bueno, acabamos de vivir un eclipse solar, que es un fenómeno astronómico en que la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, cubriendo su luz. Y no solo estamos hablando de este eclipse que se dio el lunes 14 de diciembre, sino que tuvimos también otro eclipse en territorio chileno, puntualmente hablando de Chile, que se dio en julio, ¿cierto? Se dio el 2 de julio del año 2019, teniendo como principal foco el Valle del Elqui, ¿ya? Entonces, este ha sido un periodo entre eclipses, ¿ya? De julio, del 2 de julio del año 2019, hasta, en este sentido, el reciente eclipse de este 14 de diciembre del 2020. Bueno, y no solo Chile, sino que por supuesto también Chile y Argentina fueron protagonistas de este fenómeno de astronomía, o este fenómeno astronómico. Y tal cual señalaba Sari, o sea, aquí hay un tema que va más allá de solamente el hecho astronómico, y hemos durante todo este programa venido desarrollando aspectos escriturales, aspectos históricos, y también en base a lo que nosotros hemos venido recibiendo de lo que significan los eclipses. Puntualmente para el pueblo mapuche, que justamente tiene o reclama de alguna forma cierta territorialidad, tanto en Argentina como en Chile, el eclipse es un fenómeno en donde ellos, bueno, imaginaban o más que imaginaban, ellos directamente han creído que el Sol es atacado por diferentes entidades cósmicas, y que para eso era importante hacer múltiples rituales con el fin de que el Sol no muera, ¿ah? Esas son las descripciones muy genéricas, ¿ah?, que hacen antropólogos, que hacen algunos estudiosos, ¿ah? Entre comillas, el Lan Antu. Sin embargo, cuando nosotros vemos con más profundidad, vamos a ver de que acá lo que se hace es directamente poder generar a través de las diferentes ceremonias ancestrales, como el guillatún, un tipo de matrimonio entre los astros, ¿no? Tratar de casar el sol y la luna, de darle vida al sol con las rogativas, que eso significa ceremonias que incluyen diferentes tipos de ofrendas, ofrendas de animales, e incluso algunos que hay algunos historiadores o incluso cronistas que han mostrado de que el pueblo mapuche también practicó ofrendas
humanas, de sacrificios humanos, y que a veces ha costado decirlo, pero es así. Hubo en múltiples episodios ofrendas también que involucraron sacrificios humanos. No podemos directamente decir que se daba en los eclipses ofrendas de sacrificio humano, o que en el último hubo algo así, sino que puntualmente estamos hablando de que hay una condicionante o una cultura de sacrificio y ofrenda. ¿Para qué? Para empoderar el sol dentro de este fenómeno cósmico. Entonces, lo que de alguna manera se ve y que se lee para los pueblos mapuche es un cambio de tiempo, un cambio de ciclo, en donde es importante posicionar, entre comillas, a los astros y a la energía que sale de esos astros con la Tierra y con su Tierra, ¿no? Y por tanto una dedicación, ¿no? Una dedicación de la Tierra, una dedicación de las generaciones, una dedicación en la que se intenta conectar o anclar espíritus territoriales a los astros y por supuesto también con la Tierra misma. Y no solo con la Tierra misma, sino que también con las propias generaciones, ¿no? Entonces, entendiendo que, por ejemplo, para la cosmovisión mapuche, el sol es llamado Antu y se le considera padre sol o Cachai Antu, el cual está casado con la luna, a la cual llaman Cuyen, que también le llaman Cuyen o Papay, que es señora luna. Bueno, lo ven de esa manera, lo ven como tratar de no soltar esta unión que mantiene de alguna forma al pueblo mapuche empoderado en términos espirituales. Entonces, va más allá, insisto, de poder ir en contra de un pueblo en particular o hablar mal, o hablar, más que decir hablar mal, ¿cierto? Tiene que ver con poder hacer esta lectura de detalle de cómo la cosmovisión mapuche le da una lectura específica a un eclipse. Ellos lo vieron de esa forma, ellos lo vieron de esa manera. Y creo que como hijos de nuestro Padre, hemos declarado también en esta etapa que la luz de Cristo resplandece en la Araucanía, resplandece en todas las culturas, en todos los pueblos, en todas las lenguas. La Biblia dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y hemos orado para que el sol de justicia, para que Cristo también, como estrella de la mañana, como esa alba que resplandece en nuestros corazones, también resplandezca sobre toda nuestra nación y sobre todas las generaciones. Bueno, posicionando a la iglesia en adoración, ¿cierto? Para traer sanidad, para traer libertad, para no hablar de un ciclo de mera caos y catástrofe, sino que para hablar de un ciclo donde los hijos gobiernan junto al Rey de Gloria. Y creo que en esa etapa estamos como iglesia, siendo llamados y siendo impulsados por nuestro Padre para poder marcar tiempo sobre la generación. Sari, palabras finales y ya vamos cerrando el capítulo de hoy, que ha sido hablar de los eclipses en la historia. Sí, la verdad es que, como decía Javier, hemos tenido unos años, unos últimos, yo creo que 2 años con este tipo de fenómenos y bueno, sin duda Dios nos ha estado, el Padre nos ha estado enseñando a través de ello, ampliando nuestro entendimiento y en este último episodio que pudimos compartir, creo que una dinámica que hoy día celebramos es cómo 2 naciones que también participan o que se ven, digamos, como protagonistas de este proceso también fue Argentina y Chile. Y ver también cómo en relación a esto Dios va despertando a su iglesia, a sus hijos, y también vamos caminando en unidad. Y creo que, como decía Javier, el hecho de poder levantar al verdadero sol de justicia y la estrella de la mañana, que es Cristo, va a marcar un antes y un después en los tiempos. En la posición de los hijos de Dios en diferentes lugares de gobierno, de autoridad, según cada uno haya sido llamado, según el propósito y el diseño que Dios tenga para cada uno de ellos. Así que la verdad es que creemos que hoy día fue un programa importante que queremos anclar en la memoria,
espiritual de estas naciones, pero también en cada uno de ustedes y de nosotros como testigos de estos tiempos, porque son únicos. La verdad es que un eclipse no pasa, digamos, tan seguido, y ser testigo de estos acontecimientos y estando en esta revelación maravillosa que hemos tenido de Dios en estos últimos años, creo que es un regalo, no solo para atesorarlo en sí, sino por todo lo que va a aperturar. Así que la verdad es que esperamos que este programa haya sido de mucha bendición, de inspiración, y también para poder seguir atento a todo lo que Dios va a seguir haciendo en nuestras vidas desde este tiempo. Así es, queridos amigos. Una vez más, agradecemos al Padre de poder estar conectado con ustedes, y como ustedes saben, pueden seguir también conectados con nosotros a través de nuestras redes en Facebook, Oikonomos, ¿sí? Y también www.oikonomos.cl para poder seguir en contacto con nosotros. Agradecemos también una vez más a Querigma Radio por darnos este espacio de poder compartir con ustedes semana a semana. Les enviamos un gran abrazo y nos vemos hasta un próximo capítulo. Esto ha sido Historia sin Sombras. ¡Chao! Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.